Toda muerte de un ser humano que ha tenido una actuación correcta, noble, solidaria, de justicia, es una pérdida para la humanidad. En el caso del ingeniero Leandro Guzmán, dominicano, que estuvo vinculado al nacimiento del movimiento 14 de junio contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, es muy doloroso el hecho de que haya fallecido el pasado 5 de junio, sábado, aquí en República Dominicana. Leandro Guzmán no solamente fue un profesional de la ingeniería que dedicó gran parte de su vida al trabajo profesional, sino que desde muy joven fue con Manolo Tavares Justo, el fundador del movimiento revolucionario 14 de junio, el responsable de las acciones que se emprendieron en primer término para combatir a la dictadura de Trujillo y posteriormente para establecer un proceso democrático en la República Dominicana que fuera digno de cada ciudadano dominicano. El ingeniero Leandro Guzmán perdió a su esposa, María Teresa Mirabal, junto con sus otras dos hermanas, la esposa de Manolo Tavares Justo, Minerva, y Patria, la otra hermana de Minerva Mirabal. Esto debe, por supuesto, ser recordado en la historia. Cuando Patria, Minerva y María Teresa, junto con Rufino de la Cruz, murieron, fueron asaltadas, atropelladas, fueron violadas en la carretera turística de Puerto Plata, era hacia la celda en donde estaban presos Manolo y Leandro Guzmán. Uno tiene que recordar estos acontecimientos porque no solamente es que son dolorosos, sino que hoy resultan muy actuales porque todavía hay gente que sin conocer lo que se vivía en la República Dominicana se convierten en alabarderos de la dictadura. Y por supuesto que a las jóvenes generaciones hay que mencionarles estos casos. Con Leandro Guzmán nosotros tuvimos una relación de cercanía, de amistad, de reconocimiento, por supuesto. En el año 2012 le hicimos una entrevista a propósito no solamente del 30 de mayo, que es la fecha de conmemoración y de celebración del aniversario del ajusticiamiento del tirano, del sátrapa, sino también porque en aquella ocasión un nieto del dictador había asistido a la redacción de Acento, había tenido una reunión con nosotros y había hecho expresiones sobre la supuesta valentía y hombría de Rafael Leónidas Trujillo Molina y de la elegancia que supuestamente tenía Trujillo y del buen comportamiento supuestamente que tuvo, porque él trataba de recontar la historia que ya habíamos sufrido los ciudadanos de República Dominicana. Aunque es una entrevista de hace unos 10 años, 9 años aproximadamente, vamos a presentarles a ustedes unos fragmentos de esa conversación que yo sostuve con Leandro Guzmán a propósito de las declaraciones de Ramfis Domínguez, un nieto del dictador, y de la conmemoración en esos momentos que se estaba haciendo de uno de los aniversarios, creo que era el 50 aniversario, ahora estamos celebrando el 60 aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Adelante con estos fragmentos de la conversación con el ingeniero Leandro Guzmán, en reconocimiento, en memoria, en homenaje de su obra de bien como ciudadano dominicano por la democracia. Adelante. Leandro Guzmán fue fundador del movimiento 14 de julio. Primero desempeñó las funciones de tesorero y luego secretario general. Cuando Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas, Leandro Guzmán se encontraba en una cárcel de Puerto Plata. Y Leandro Guzmán era el esposo
de María Teresa Mirabal. Estamos aquí con él. Él acaba de ver la entrevista que le hicimos a Ramfis Domínguez Trujillo, y en primer lugar queremos que nos dé su parecer sobre esta entrevista. Fíjate, hablar de la tiranía de Trujillo, no dictadura, yo no hablo de dictadura, hablo de tiranía. La tiranía. Tomaría demasiado tiempo, demasiado largo, y él no conoce absolutamente nada de esa historia, porque tú vas al origen, tú te vas a encontrar con un Trujillo que era un caporal, lo que ahora le llaman más o menos Guasman o Guayimán, de una hacienda cañera norteamericana. En esa etapa violó a una niña, apellido Guzmán por cierto, en una iglesia. Después, al venir la intervención que ya se había producido en 1915 en Haití, vino en el 16, la isla estaba en manos de los Estados Unidos totalmente. Él se suma a las tropas norteamericanas. Y al sumarse, pues naturalmente, ahí, pues, claro, se suma para perseguir patriotas, que le llamaron, entre comillas, gavilleros. Eran guerrilleros que se opusieron y defendieron la soberanía nacional. Ahí se quedó con los americanos durante esta etapa, se enroló cuando formaron la policía en Jaina, él fue de los miembros, ninguno de la clase media quiso incorporarse. Cuando viene el 24, que los americanos ya consideran que han aplacado, han ordenado, entre comillas, el país, hasta cierto punto, te voy a decir, a mi juicio, había un poco de desorden, ¿no? Pero eso les sirvió de excusa a ellos para venir a cobrarse la deuda que había tenido en el gobierno de Ulises Roth, de Lili. Entonces, con esa excusa, ocuparon el país y ocuparon la aduana para cobrarse. Se cobraron, entonces dijimos, pusieron ciertos órdenes, no se les puede negar. Ingeniero, pero en este momento, este día, se están cumpliendo 51 años del tiranicidio. 51 años, 30 de mayo. Quisiera saber, esta entrevista de este joven que apenas tiene 41 años, que no vivió la dictadura y que está defendiendo la historia de su abuelo como gobernante de República Dominicana, y dice que tuvo muchas cosas positivas. ¿Usted qué piensa de la actuación de este joven? Honestamente te voy a decir, primero, él no vivió, solamente se ha formado y ha crecido con las informaciones que ha tenido siempre parcializadas. Esa es la verdad. Cuando él habla de desarrollo, déjame explicarte algo, porque nosotros hemos investigado, Manolo y yo tuvimos una investigación exhaustiva de esa etapa. Esa es la verdad. Entonces, cuando habla de Manolo, dice Manolo Tavares Justo. Manolo Tavares Justo, ¿no? Estados Unidos tuvo una etapa de recesión, pero todos los países latinoamericanos, casi todos, dependían de Trujillo, de Estados Unidos. Entonces Trujillo era de lo que se formó con ellos, y que llegó el momento en que, ya siendo jefe, cuando los americanos se retiran, ¿verdad?, ambicionaba tener el poder absoluto. Pero era rico, poderoso, porque siendo jefe del ejército, ya él había acumulado una fortuna en base a la corrupción que había en la compra de armas, en la compra de todo, de uniformes, etcétera, etcétera. Entonces encontró a dos personas, una llamada Rafael Vidal y otro apellido de Pradel, que le dijeron, mira, esto no se puede. ¿Por qué? En este momento ya el grupo que estaba con Horacio Vázquez, me lo contó mi padre, ¿verdad?, era un grupo corrupto absolutamente. Entonces, aunque Horacio Vázquez, nadie puede decir, acusarlo en la historia, que fue un corrupto, porque murió sin fortuna. Cuando se asiló y se fue, murió sin fortuna. Entonces, y era de lo que decía, que cuando un presidente de la República, según me contaba mi padre, ¿verdad?, decía que cuando un presidente de la República intentaba mantenerse en el poder, estaba conspirando contra la institucionalidad del país. Pero ¿qué sucede? Que ese grupo que está ahí no solamente quería 4 años, quería 6 años más, apelando a una constitución de muchísimos años. Entonces, eso le sirvió de base para que él, en combinación con Rafael Estrella Ureña, que era un gran abogado, sobrino de un asesino que se llamó José Estrella, entonces
optó por darle un golpe de Estado el 23 de febrero. Entonces, ¿qué sucede? Él llega, y ahí vamos al punto que ese muchacho, creo yo que él no conoce, ya llega, reprime a todos los partidos de oposición que estaban en la oposición detrás de la presidencia, y él llega solito y gana con Rafael Estrella Ureña la presidencia de la República. El país consciente, espantado de cómo es posible que aquel guachimán caporal hoy fuera la primera figura que está dirigiendo. Antes de juramentarse, ¿tú sabes qué pasó? Cogió a un abogado eminente de Santiago que sufría de pulmonía, lo mandaron a las montañas, a San José de las Matas, para que respirara aire puro. Allí mandó José Estrella con unos sicarios, los asesinos más grandes. Y una noche asesinaron, antes de juramentarse, asesinaron a machetazos, palos, tiros, heridas, a Rafael Trujillo y a la esposa Altagracia Almanza. Ahí comienza, antes de juramentarse, comienza la historia criminal de Trujillo. ¿Y usted cree que Ramfis Domínguez Trujillo actúa de este modo por sentimiento o por conocimiento? No, actúa, fíjate, es una pregunta difícil de contestar, porque él aspira que aquí en la República Dominicana se reviva el trujillismo, apelando de que él hizo muchas cosas buenas económicamente. ¿Qué hizo? Que cuando la recesión se superó en Estados Unidos, él comenzó a hacer obras. Claro, cambió las rigolas por algunos canales, comenzó a hacer caminos vecinales, comenzó a hacer escuelas, mejorar carreteras, pidiendo el 10% de cada obra que se hacía para enriquecerse muchísimo más. O sea, yo no sé si él lo sabe, o se lo han contado, o él está actuando de mala fe, porque ahí descansa la familia, esa gran fortuna que Trujillo se llevó, porque Trujillo llevó, te voy a decir, era prácticamente dueño del país. Por supuesto que Leandro Guzmán es un hombre que tuvo que irse al exilio y tenemos que recordarlo. Leandro Guzmán se fue al exilio en México, llegó a México en el año 1965, era miembro del movimiento 14 de junio, Manolo había sido fusilado en las montañas de Manaclas, de manera que Leandro hizo amistad porque fue a buscar en México nada más y nada menos que a don Lázaro Cárdenas, que había sido presidente de México y que había sido uno de los históricos presidentes de México, un hombre democrático, un hombre solidario internacionalmente. Y nosotros publicamos precisamente en esta fecha, en este día en el que el presidente Luis Abinader decidió declararlo de duelo nacional por el fallecimiento de Leandro Guzmán. Don Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de don Lázaro Cárdenas, que fue presidente de México. Cuauhtémoc es un político mexicano reconocido, muy respetado, fundador del Partido de la Revolución Democrática. Fue un amigo entrañable de José Francisco Peña Gómez y además no fue presidente de México por un fraude electoral que fue cometido en su contra. Él fundó el PRD en México, Partido de la Revolución Democrática, y hoy en Acento publicamos un artículo de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de, como ya hemos dicho, de don Lázaro Cárdenas. ¿Qué dice en este artículo de Cuauhtémoc Cárdenas? El artículo se titula Leandro Guzmán y México. Dice: hoy por la tarde, así comienza el artículo, recibí la lamentable noticia del fallecimiento de Leandro Guzmán, dirigente histórico del movimiento 14 de junio, 1J4 de la República Dominicana, amigo muy querido y compañero en ideales, con quien he guardado una larga y fraternal relación. Quisiera, en cariñoso homenaje, hacer algunas remembranzas
de su paso por México y de la estrecha relación que hemos mantenido. Sigue diciendo don Cuauhtémoc Cárdenas: nos conocimos con Leandro en México en los primeros meses de 1965. En ese tiempo buscó a Lázaro Cárdenas, expresidente de la República, de quien Leandro tenía referencias de su firme compromiso de solidaridad con quienes en nuestro continente luchaban contra las dictaduras y por la soberanía y la democracia. Lázaro Cárdenas, mi padre, se desempeñaba en ese tiempo como vocal ejecutivo, equivalente a director, de la Comisión de Ríos Balsas, un organismo gubernamental encargado de promover el desarrollo de una amplia región del centro-sur del país. Yo, ingeniero civil, tenía a mi cargo coordinar la construcción de la presa de la Villita, sobre el curso principal del río Balsas, que forma límite de los estados de Guerrero y Michoacán en las inmediaciones de la desembocadura en el Océano Pacífico. Nuestro primer encuentro, sigue diciendo Cuauhtémoc Cárdenas, además de manifestar, Leandro, su interés de trabajo, que le digo existe la posibilidad inmediata en la Comisión de Balsas, me platica de los incidentes y peripecias que tuvo que sortear para llegar a México, de la represión de la dictadura de Trujillo, del movimiento 14 de junio, de Manolo Tavares, del asesinato de las hermanas Mirabal, de María Teresa, su esposa, entre ellas, de la insurrección del 14 de junio, después del derrocamiento del gobierno de Juan Bosch, que tenía varios meses en México, laborando en una empresa constructora y que había llegado a México con Yolanda, su esposa, y Mariloy y Juan de Dios. Y por ahí sigue diciendo Cuauhtémoc Cárdenas los relatos de cómo se incorpora Leandro Guzmán en la construcción de la presa que él tenía el encargo de construir. Antes de continuar con la lectura de este artículo, veamos otra de las intervenciones de don Leandro Guzmán en la entrevista que le hicimos en el año 2012. Cuando usted vio que Ramfis Trujillo dice que Trujillo no fue el responsable del asesinato de las hermanas Mirabal, ¿cuál es su sentimiento? Mira, el suyo. No es sentimiento. Su sentimiento. No, sentimiento no. Investigación. La investigación. Porque te tengo que contar que Trujillo se enamoró de Minerva en la inauguración del Hotel Montaña, que fueron toda la región, las familias reconocidas fueron. Él estaba ahí y le dijo a Rafael de la Maza, teniente de la aviación: teniente, dígale a esa joven que venga para acá, a la mesa, que yo quiero bailar con ella. Eso usted lo cuenta en su libro. Bueno. Ya usted lo cuenta en su libro y usted dice que ella lo rechazó. Lo rechazó. Pero ¿qué pasa? Ahí hay una combinación, porque 10 años después, Minerva siempre mantuvo una postura antitrujillista. ¿Por qué? Porque leía las cosas. Era de las pocas mujeres en la época aquella que se cogía y decía, José Ingeniero y toda esa gente famosa, que hoy son progresistas, vamos a llamarlo, porque ideológicamente tú no lo podías buscar en ese tipo de cosas. Y Minerva tiene una formación antitrujillista, pero no porque ella la rechaza como hombre, sino porque ideológicamente era una persona que nosotros en aquella época la consideramos humanista en esa época. ¿Y qué piensa usted de lo que él dice en el sentido de que las mujeres le iban encima a Trujillo? Como que él tenía un atractivo sexual. No, él exagera. Es una exageración lo que yo veo ahí. Muy dolorosamente, habían padres que le entregaban las hijas a Trujillo. Inclusive cuando fue ajusticiado, según las investigaciones, iba a juntarse con una niña virgen en San Cristóbal. Cuando lo ajustician, cuando muere,
cuando muere de la misma manera, cuando lo ajustician de la misma manera en que vivió, bajo el símbolo de la violencia, siempre lo he dicho yo, y lo ajustician, y habiendo sido dueño de este país, de casi todos los hombres y casi todas las mujeres, yo digo que hay que siempre reflexionar, y él debiera reflexionar, porque después de 31 años, ¿tú sabes qué pasó? Que muere o ajusticiado bajo el signo de la violencia, la misma que él tuvo, no pudo ver la indignidad con que había trabajado en el pueblo, a su país, y lo tiran en un baúl de un carro donde sale duro como un palo. ¿Qué mensaje le da usted a los jóvenes que no vivieron la dictadura de Trujillo, que ven una entrevista como esta, con la versión que da Ramfis Trujillo, finalmente? Decir, yo te voy a agradecer esa oportunidad, porque yo te voy a decir, tengo 80 años y un mes. El día 13 de marzo de este año cumplí mis 80 años. Gracias al Señor, tengo buena salud. Puedo escribir, porque yo te mando algunas veces mis artículos, puedo leer, puedo trabajar en mi oficina y puedo jugar un papel, vamos a decir, hasta cierto punto, y me perdona, hasta de decente en este país, ¿entiendes? Para merecer quizá un poquito de respeto, no solamente por mí, sino por aquella que me acompañó de noviazgo, 9 años y 3 años de matrimonio. Le tengo respeto a aquella persona. A María Teresa, que usted tuvo una hija con ella. No, y que fue a dar su vida conscientemente, porque que no se pierda, porque le habían dicho no, su chofer que iba, no fue. Quien fue Rufino. Y por eso yo pedí ahora en una reunión en Vetenares que cogieran un solarcito, 3, 4, hicieran una placita con el nombre de él, para que ese nombre no desaparezca, porque las que lo acompañaron, a las que él acompañó, hoy son eternas. Hoy son personas que están en el mundo entero, en 186 países. Yo quiero que tú sepas que en África del Sur, el día 25 de noviembre, no se trabaja, es un día no laboral, en honor a una decisión de las Naciones Unidas. Entonces yo le voy a dar un mensaje a la juventud dominicana. Por favor, yo sé que es una etapa diferente en el mundo, donde la juventud se inquieta, pero siempre habrá jóvenes que van a liderar a su pueblo. Entonces yo lo que le digo es, y le voy a decir a la juventud, el mensaje también se lo he dado a los gobiernos también. Hay que reformar la educación para que desde el punto cero hasta la universidad tú puedas formar a un ciudadano consciente que pueda defender la soberanía y contribuir al desarrollo. Pero imagínese que hay un joven que está viendo esa entrevista que usted acaba de ver. Bueno, démele un mensaje a ese joven. Yo tengo que recomendarle que estudie la vida del tirano más sangriento que registra la historia latinoamericana, que se llamó, ese engendro se llamó Rafael Trujillo. Que lo busquen, que son cosas que se pueden repetir. Es muy difícil que aquí se repita, porque habla de trujillismo aquí. ¿Qué trujillismo? Trujillismo, los trujillistas, habla de trujillistas, eso desaparecieron. Lo que pasa es que hay actitudes entre muchas personas jóvenes o personas ya un poco maduras que tienen actitudes como que se parecen mucho a la de Trujillo, ¿verdad? Ese es un problema. Entonces yo le vuelvo y te repito a la juventud dominicana: estudia historia, fórmate, sigue los ejemplos de cualquier punto de vista que tú quieras. Si tú quieres ser religioso, o sea que tus padres te orienten en qué son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Eso entonces, ¿para qué? Para que mañana, un día, que yo creo que todavía no lo tenemos, nosotros podemos trillar el camino hacia el triunfo de una democracia exitosa, pero que tiene que ser producto de una constitución a donde sea organizada a través de una constituyente, donde el pueblo dominicano participe en eso y elija a los miembros que van a hacer la constitución nueva. Bien, muchas gracias al ingeniero Leandro Guzmán, fundador del Movimiento Revolucionario 14 de junio, víctima, él y su familia, de los crímenes de la dictadura de Trujillo.
Don Cuauhtémoc Cárdenas relata que Leandro Guzmán se incorporó, cumplió con su responsabilidad, mantuvieron una amistad muy destacada, salió de México cuando se abrió la posibilidad de retornar a la República Dominicana y dice don Cuauhtémoc, desde entonces hasta ahora nos mantuvimos en estrecho contacto personal y familiar. Pudimos encontrarnos en diversos momentos, unas veces en Santo Domingo y otras en México, y alguna incluso en los Estados Unidos. Conocí y estuve cerca de su participación política. Él me acompañó en México en las campañas por la presidencia que tomé parte. Además de una fraternal amistad, Celeste y yo somos padrinos de Leyandra. Leandro firmó como testigo en el registro civil de nuestra hija Camila. Siempre coincidimos en nuestras convicciones democráticas y en la lucha por la soberanía de los países de América Latina y el Caribe. Y finalmente concluye su texto diciendo: Leandro Guzmán, hermano, amigo y compañero, estará siempre presente. Ciudad de México, 5 de junio del año 2021. Le agradecemos la compañía, le agradecemos esta vida a don Leandro Guzmán, un ingeniero, un hombre dedicado al bienestar y al desarrollo de la República Dominicana y de su proceso democrático. Muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía.